Bendiciones para todos mis hermanos, que sean el día de hoy muy bendecidos. Gracias doy a Dios por poder, cierto, contar con estos medios y este tiempo para poder compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo, cierto, la historia de Jonás, de este profeta menor, el cual, cierto, yo creo que todos conocemos la historia de este profeta que Dios envía, ¿cierto?, a entregar un mensaje a la ciudad de Nínive, y Jonás se va a otro lugar huyendo de la presencia del Señor. Usted conoce ya la historia, ¿cierto?, del pez, de la calabacera, de todo lo que ocurre en ese lugar. Pero yo quiero resaltar algunos puntos, los cuales creo que son importantes eh, para poder entender que en medio del proceso, en medio de la dificultad, en medio de la desesperanza o de la situación que estemos viviendo en nuestra vida, en su familia, en su iglesia, donde sea, Dios siempre tiene el control. Dios tiene el control de todo. Él en su designio sabe las cosas que usted y yo podemos vivir y pasar, porque nunca nos dará una carga más allá de lo que podamos soportar. El tema es que como los designios son de Dios, Él prepara, Él acuerda, Él hace cosas en su corte celestial, arriba en el trono, ¿cierto? Y nosotros en la tierra no sabemos nada, solamente estamos bajo el proceso, bajo las circunstancias. La Escritura dice que nosotros vamos a ser probados como el oro en el crisol, pero muchas veces cuando somos probados en ese crisol, no entendemos el proceso ni lo que está pasando, y es importante saber de que Dios tiene el control sobre todo, aunque no entendamos nada. Por eso que la fidelidad de Dios, ¿cierto?, es importante en todo tiempo, aún en el tiempo de la prueba. Recuerde que nosotros vamos a ser probados como el oro en el crisol. Así que entender la prueba es clave para poder pasarla con gozo, como dice que nosotros debemos estar en sumo gozo cuando estéis probados. ¿Por qué? Porque Pablo entendía este principio. Él estaba en la cárcel con Silas y cantaban y alababan al Señor en medio de los grilletes, de los golpes, de la prisión, del frío, etcétera. Ellos encontraron en la alabanza, en medio de la prueba, una herramienta poderosa, que es la que yo quiero compartir el día de hoy con usted. Así que vamos a ir a ver algunos puntos, algunos principios con respecto a Jonás, y vamos a pegar también una pincelada, ¿cierto?, en el libro de Job. Así que vamos a ir a la enseñanza y vamos a compartir un poquito estos principios que yo encuentro que son muy importantes para poder, ¿cierto?, comprender el propósito o cómo Dios trabaja en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Así que vamos a ir a la enseñanza el día de hoy, y el tema de hoy que vamos a ocupar nosotros va a ser, ¿cierto?, Jonás y el control de Dios. Ese va a ser como un título que le vamos a colocar a la enseñanza para poder, ¿cierto?, ir comprendiendo lo que Dios nos va a hablar en este momento. Muy bien, conocemos nosotros la historia de que Job, ¿cierto?, recibió una palabra del Señor para poder ir a predicar a un lugar. Job 1:2 dice: levántate y ve a Nínive, ¿cierto?, aquella gran ciudad, porque era una ciudad tremenda, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Todos sabemos que los ninivitas, ¿cierto?, era un pueblo guerrero, perverso, que tenía que ver con los asirios, ¿cierto? Un pueblo guerrero que eran homicidas, que despellejaban a la gente y colocaban sus cuerpos, ¿cierto?, en las murallas, intimidando a todo aquel que quisiera entrar a esos pueblos. Por lo tanto, Jonás sabía que se iba, lo iban a matar. Por lo tanto, él estaba también luchando por su vida, pero estaba desobedeciendo al mandato del Señor. Y en el verso 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Sabemos que de la presencia de Dios nadie puede huir, pero él iba a huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave o un barco para ir a Tarsis, no a Nínive donde Dios lo mandó, sino estaba huyendo. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios.
Esta parte es clave, porque ¿dónde nosotros nos ocultaremos de la presencia de Dios? ¿Dónde nos vamos a esconder? Si usted estuviera en lo alto, allá lo ve. Si estuviera en las profundidades de la tierra, allá lo ve. Las profundidades del mar, allá. Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Usted no puede huir. Por lo tanto, cuando Dios le entrega a usted un mensaje, ya sea profético, un mensaje para predicar, un mensaje para un hermano, obedezca. Entréguelo en el nombre del Señor, porque la Biblia dice en 1 Corintios 14:3 que el que profetiza lo hace para edificación, consolación para los hermanos que están oyendo este mensaje. Pero este profeta huyó de la presencia del Señor. Y lo primero que vemos acá, en Jonás 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Muy bien, Jonás estaba dentro de un barco queriendo huir de la presencia del Señor, pero Jonás y todos los que estaban dentro del barco estaban siendo, cierto, presa, en este caso, de un castigo, de un juicio que estaba viniendo sobre el profeta, que nadie sabía, ¿cierto? Porque estaba desobedeciendo a la voz del Señor. Y lo primero que dice que Dios preparó un gran viento en el mar. Aquí estamos viendo el control y la soberanía de Dios sobre las leyes naturales. ¿Quién prepara el viento? El Señor. ¿Quién levanta las olas y el mar? El Señor. Él está preparando, en este caso, el entorno de lo que está rodeando a Jonás para que él se dé cuenta de que no puede huir y que no puede desobedecer y que tiene que obedecer a Dios. Por su desobediencia, muchos en ese barco podrían haber muerto. Por lo tanto, Jonás reconoce que él es hijo de Dios y está huyendo de la presencia del Señor, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y se aquietó automáticamente el viento, la tempestad y las olas. Entonces vemos acá de que Jonás ya en el agua, ¿cierto? Por desobediente quedó ahí, y Dios preparó también, dice, un gran pez para que tragase a Jonás. Entonces, Dios preparó un viento, Dios preparó, ¿cierto?, el mar con grandes olas, Dios preparó un gran pez. Vemos acá, ¿cierto?, cómo Dios está preparando todo esto para que Jonás entienda que de la presencia de Dios, del mandato de Dios, nadie puede huir. Cuando yo estaba estudiando esto, entendí que es mejor obedecer, ¿cierto?, la voz del Señor en el barco e ir donde Él me está mandando, a Nínive en barco, que ir dentro del pez y ya casi muerto. Entonces, Dios va a cumplir su propósito, aunque usted quiera o no quiera. Dios va a cumplir su propósito aún en su desobediencia, lo que le pasó a Jonás. Y dice Jonás capítulo 4, verso 6. Y preparó Jehová una calabacera. Aquí vemos la otra preparación. Jehová preparó un viento, preparó el mar, preparó un pez grande, y ahora preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Muy bien. En esta parte de la historia, en el capítulo 4, estábamos en el capítulo 1, ya Jonás, ¿cierto? El pez lo deja a la orilla de Nínive, él se levanta y empieza a entregar el mensaje de arrepentimiento al pueblo, todo el pueblo le cree, los reyes, los animales hacen ayuno, se convierten de su mal camino, y Jonás entrega el mensaje y se va a esperar que se cumpla el mandato y el designio de Dios. Hasta aquí vamos bien. En este caso, Jonás 4:6, él espera pacientemente que se cumpla la profecía y el juicio. Y mientras él está esperando, ¿cierto? Creció sobre Jonás una calabacera, ¿ya? Es decir, un árbol, un arbusto que le dio sombra mientras él esperaba el juicio, y él se alegró. ¿Por qué? Porque estaba, ¿cierto?, fresco esperando el mensaje. Muy bien, Dios preparó esa calabacera. Luego en el 4:7 dice, pero al venir el alba, al día siguiente, es decir, temprano en la mañana, Dios preparó un gusano. Aquí hay otra preparación. Dios preparó un gusano, el cual hirió en la cabeza y se secó.
la cabeza de Jonás. Entonces, Dios preparó un viento, vamos de nuevo, Dios preparó el mar, Dios preparó un pez, Dios preparó una calabacera y ahora Dios preparó un gusano. Muy bien. Atento con esto. Por eso que el título de esto se llamaba Lo que Dios prepara. Dios estaba preparando el entorno de Jonás. Él, aunque quería huir, no podía huir porque Dios estaba en control de todo. Es decir, Dios de tal forma tomó a Jonás y puso cada circunstancia, ¿cierto?, en su caminar para que él pudiera cumplir el plan y el propósito dentro de su desobediencia. Dios preparó ese gusano para adquirir esa calabacera y obviamente Job se enoja. Entonces, en Jonás 4:8, aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio, es decir, Dios preparó ahora un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, es decir, había mucha calor, y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Muy bien, vemos acá cómo Dios también prepara este sol fuerte y potente que le quemaba la cabeza, ya no estaba la hoja de calabacera que lo protegía porque el gusano se la había comido. Entonces vemos acá cómo Dios prepara todo esto. Jonás se enoja, esperando el designio, ¿cierto? Y Dios prepara todo este entorno para que él entienda algo. Y luego el texto dice de que el pueblo, como se arrepintió, Jonás estaba esperando que se cumpliera el juicio, la profecía no se cumple, Jonás se enoja con Dios, ¿cierto? Y en ese momento podemos extraer nosotros de esta enseñanza que todo lo que Dios prepara para cumplir su propósito, quiera usted o no obedecer a Dios, Dios lo va a hacer igual, ¿ya? Así que es mejor obedecer a Dios en buena que pasar por todos estos procesos y obedecer a la mala. Ahora, Jonás no entendía el plan de Dios. Jonás lo único que tenía que hacer era ser obediente a Dios. Si Dios lo envía, él tenía que ir. Si Dios dice hace esto, él hace esto. Como profeta tenía que hacerlo. Pero él tenía sus propios planes y tenía sus propias ideas y no quiso obedecer a Dios y todo esto le aconteció, pero los textos que acabamos de ver muestran que Dios prepara esto, Dios prepara esto, Dios prepara esto, esto y esto para que Jonás entienda que aún en el problema, aún en la dificultad, Dios está en control de todo sobre sus hijos. Amén. Bueno, esa es la primera parte que yo quiero que usted analice y vea con estos textos bíblicos. Ahora vamos a unir esta enseñanza de Jonás con lo que le pasa a Job. A Job le pasa algo parecido, ¿ya? Pero no en desobediencia, sino le pasa en otro ámbito. Vamos a ver. Jonás y Job, Dios prepara su designio en la corte celestial para todos los seres humanos. Y aquí vamos a ver cómo funciona esto. En el libro de Job, capítulo 1, verso 6, dice el texto, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Muy bien, esto está ocurriendo en el cielo, ¿ya? Esto está en el cielo, obviamente en el tercer cielo, el cielo de Dios, ahí está ocurriendo todo esto, y dice que fueron los hijos de Dios. Estos hijos de Dios son los ángeles. En el Antiguo Testamento, los hijos de Dios eran los ángeles. Y estos hijos de Dios, estos ángeles, entre los cuales vino también Satán, a presentarse delante del Señor. Y el texto dice, y Jehová dijo a Satanás, mire qué importante esta palabra, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuatro cualidades que tenía Job buenas. ¿Qué estaba haciendo Dios? Sacando pecho. Estaba honrando, reconociendo que Job era un buen hijo del Señor. Un hombre temeroso, recto, no tenía dobleces, no era de doble ánimo, apartado del mal, estaba en santidad, buscaba al Señor, estaba haciendo todo bien. A diferencia de Jonás, que estaba huyendo de la presencia del Señor como rebelde, como desertor. Este Job obedeció y hizo todo bien a tal nivel
que sacaba pecho. Y Dios lo reconoce, en la corte celestial arriba lo reconoce y dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Qué lindo sería, hermano, que el Señor hablara así de nosotros. Que yo dijera tú, hermana Teresa, hermana Claudio, hermano Jaime, hermano Marco, mira, no hay otro como él en la tierra, un hombre que cumple su servicio, que va a la iglesia, que ora, que ayuna, temeroso de Dios, apartado del mal. Es genuino, es de verdad, qué bonito. Sería que Dios hablara así de nosotros. La pregunta es, ¿tendrá ese concepto Dios de mí y de usted que está escuchando esta enseñanza? Pero bueno, Job tenía estas cualidades, Dios lo reconocía y se lo encara a Satanás, se lo dice, ¿no lo has visto? Es uno de los mejores. Entonces respondió Satanás y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, prácticamente por la obediencia, el temor que tenía Job, obviamente el hombre iba a estar bendecido. Y dice el texto, no le ha cercado, es decir, no le ha puesto una protección alrededor de él y su casa y todo lo que tiene. Es decir, cuando uno se porta bien, cuando uno es recto, piadoso, justo, obediente, real, genuino, un cristiano de verdad, Dios pone un cerco a tu alrededor, que fue lo que pasó con, en este caso, con Job. Y ese cerco a tu alrededor te protege. Por eso dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Porque Dios te protege, estás bajo el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, nada te toca, aunque vengan cosas malas, pero Dios está contigo, porque eres bueno, eres recto delante del Señor. Y dice, el trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Claro, un hombre que se porta bien, Dios lo honra, un hombre que se porta bien, que es correcto, Dios lo bendice, y Satanás estaba sacándole en cara esto a Dios, que Job estaba protegido, cuidado y que él no lo podía tocar. Aquí hay un principio importante. Cuando usted y yo, ¿cierto?, somos atacados constantemente por el enemigo, es porque algo estamos haciendo mal. Porque cuando estamos con la bendición de Dios, Satanás, las tinieblas no se pueden acercar. Hay una protección, hay una cobertura para cada uno de sus hijos. Entonces, pero extiende ahora tu mano, dice el texto en Job 1:11, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí está Satanás hablándole a Dios. Entonces, dice el texto, y dijo Jehová a Satanás, mire que este es el tema crucial y con esto ya vamos terminando porque no es una enseñanza muy larga, pero solamente para que usted piense y reflexione. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Es decir, como Satán estaba, ¿cierto?, sacándole en cara a Dios de que Jonás estaba bendecido, prosperado, cubierto, bajo cobertura, que nadie lo podía tocar porque era el regalón de Dios, en pocas palabras. Dios le dice, bueno, en tu mano está todo lo que él tiene, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y todos sabemos la historia que viene después. Sabemos que fue Satanás, ¿cierto? Y le quitó sus hijos, le quitó su negocio, el ganado, la casa, le quitó todo, lo dejó solo, puso enfermedad en su cuerpo, se rascaba su cuerpo con unas tejas, etcétera. Todos conocemos la historia, pero yo le voy a hacer una pregunta ahora. Jonás, perdón, Job, ¿sabía Job el acuerdo, el arreglín, el trato que había hecho Dios, Jehová, con Satanás en los cielos? ¿Sabía, en este caso Job, que iba a ser probado y procesado por el enemigo permitido por Dios? La respuesta es no. Job no sabía nada. A diferencia de Pedro. ¿Se acuerda usted cuando Jesús se encuentra con Pedro que le dice, mira Pedro, el enemigo me está pidiendo para zarandearte? Y yo he rogado que no falte tu fe, pero Pedro sabía. Pero Job no sabía nada. Job se portaba bien, oraba, ayunaba, se congregaba, iba a los cultos, hacía todo bien, era justo, santo, correcto, etcétera. Y a pesar de eso le empiezan a ocurrir una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pierde sus hijos, pierde su trabajo, pierde su negocio, pierde su casa, pierde sus posesiones, sus esclavos, sus siervos, todo lo pierde.
y aparte le llega una enfermedad. Entonces, en algún momento Job supo que este convenio y este trato que había entre Dios y Satanás para atacarlo a él, ¿lo sabía? No lo sabía. Pero a pesar de no saberlo, él nunca reclamó, nunca, en este caso, se fue en contra de Dios, todo lo contrario, dijo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Es decir, a pesar de que todas estas calamidades vinieron sobre su vida, no renegó, no reclamó y no hizo nada. Solamente esperó en Dios. Y esta es la gran diferencia, hermanos, que cuando usted se congrega, usted diezma, usted ofrenda, usted va a la iglesia, toma Santa Cena, se bautiza y hace todo bien y le empiezan a ocurrir cosas malas, lo primero que hace, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Si me portó bien, si estoy haciendo esto, si no estoy haciendo esto otro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos por qué Job nunca los dijo. Ahí está la gran diferencia. La Biblia dice que vamos a ser probados como el oro en el crisol. Vamos a ser puestos a fuego, a prueba. Pero Dios no necesita decirte que te va a probar. Es parte del crecimiento, del desarrollo, del servicio de fe. No esperes que venga alguien y te diga, ah, mira, te viene una prueba, prepárate, dice el Señor. No, usted tiene que estar siempre preparado, dispuesto que en cualquier momento Dios puede procesar su vida, darle un permiso al enemigo, a las tinieblas, para que ataquen, para probar su fe, su confianza, todo lo que ha predicado con su labio va a ser probado el día de mañana para ver si realmente usted es temeroso de Dios y ama a Dios. Entonces vemos a un Job que hacía todo bien y le vino puras cosas malas. Vemos a un Jonás que hizo todo malo, pero en medio de lo malo Dios también lo protegió para cumplir su propósito. Dentro del designio de Dios, ¿cierto? Estaba también el plan de poder cuidar y proteger a Job para cumplir el propósito. Entonces, estos dos varones del Señor, que es lo que yo quiero traer a colación el día de hoy, en esta enseñanza, es que usted entienda que cuando servimos al Señor, cuando somos hijos de Dios, cuando nosotros estamos, ¿cierto?, en el servicio del Señor, todo lo que usted y yo hagamos está bajo la mano del Señor. Todo, la prosperidad, la abundancia, la escasez, la prueba, todo lo que usted pueda ver, todo lo que usted pueda, en este caso, sentir o lo que sea, siempre va a estar en las manos del Señor, siempre. Esto significa que Dios, hermanos amados, tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control, absolutamente. Aquí yo no tengo que agregar nada porque la escritura habla por sí sola. Dos personajes con realidades distintas, uno desobediente, el otro obediente hasta lo mucho, y vemos también, ¿cierto?, el desenlace y el final de cada uno de ellos. Jonás se enoja por la calabacera, se enoja porque se le quita la sombra, se enoja porque apareció un gusano, etcétera. Job no se queja, él asume el silencio, no importando lo que la corte celestial designó para él, sino que él guardó silencio, pasó su prueba, se aferró al Señor, y la Biblia dice que Dios le prosperó mucho más de lo que Job tenía. No así con Jonás. Así que yo quiero ya ir terminando esta enseñanza solamente para decirle, Dios tiene todo bajo control en su vida, hermano. Sea que esté pasando procesos, esté sin trabajo, esté enfermo, sea que tiene su familia desmoronada, sea lo que sea que usted está viviendo y está pasando arriba en el cielo, Dios, cierto, tiene un plan, un diseño para usted y para mí. Y Él nos va a llevar a su propósito, no al mío, a su propósito. Y para eso, cada prueba, cada dificultad, usted lo va purificando para llegar al nivel en donde Dios quiere que usted esté para cumplir la obra, el proceso y el trabajo. Lo quiero esto unirlo a una enseñanza que la palabra dice que nosotros somos piedras vivas, que somos edificados como casa espiritual. Si usted y yo somos piedras, supongamos que vamos a ser piedras en el palacio del Rey, del Señor, y Él
tiene un hoyito así pequeñito donde tiene que poner una piedra y usted es una roca grande. Y esa roca hay que pulirla, trabajarla, achicarla, cortarla y dejarla justo a la medida donde tiene que caer en ese muro para ser cierto edificado como casa espiritual. Y vamos a ser puesto ahí, pero Dios tiene que sacar lo que sobra, la impureza, limpiar, refinar, para poder, cierto, el día de mañana decir, en lo poco, Señor, te he sido fiel, y sobre mucho tú, Señor, me pondrás. Así que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios bendiga su vida, su hogar y su familia, y vea estos ejemplos, ¿cierto?, de Jonás y de Job como enseñanza de vida para nuestra vida, cuando estemos en problemas, en aflicciones, cuando queramos huir de una responsabilidad, veamos que delante de Dios nadie huye. Y si usted no va a huir y empiezan a ocurrir cosas que a usted no le agradan, humíllese, ore, busque fortaleza, el auxilio del Señor, porque Él tiene obviamente todo bajo control y Él lo va a sacar a usted en victoria. Así que el Señor le bendiga. Espero que esta enseñanza sea de una gran bendición para usted y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.